Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante estas últimas horas. Si bien es cierto que todavía falta para el próximo duelo de los dirigidos por Marcelo Gallardo, ya que será el próximo sábado por la noche ante Rosario Central en el Monumental, repasaremos cuál podría ser la probable formación que estaría parando el entrenador para ese partido. Los recuperados sobre esta semana deberían estar dándose el alta médica de otros 3 jugadores de River que podrían estar a disposición para el duelo del fin de semana. Es cierto que también existe la chance de que alguno de ellos no sea arriesgado, teniendo en cuenta que a mediados de la semana que viene se viene el debut copero contra Universitario de Perú en Lima, y hay que ver en definitiva si Gallardo decide poner a estos jugadores, pero por lo pronto recibirían el alta médica, un futbolista que tendrá una oportunidad única de cara a los siguientes 2 partidos, teniendo en cuenta que va a ser titular porque el jugador que normalmente juega allí justamente se encuentra lesionado. Se confirmó el lugar donde River va a estar entrenándose mientras dispute el Supermundial de Clubes en los Estados Unidos. Una venta un tanto inesperada de un jugador que estaba a préstamo en el fútbol europeo y River lo terminó transfiriendo, y después hablaremos justamente de 3 posibles incorporaciones que podrían llegar a ser nuevos futbolistas de River con vistas al Mundial de Clubes que se llevará a cabo a mediados de este 2025 en los Estados Unidos. Empecemos. Y vamos a comenzar con el probable 11 que estaría parando el muñeco con vistas al partido del próximo sábado ante Rosario Central. Es cierto que seguramente más adelante en esta misma semana voy a estar adentrándome un poco más en la probable formación, teniendo en cuenta que ya vamos a tener un poco más de claridad en relación a aquellos jugadores que hoy están representando sus respectivas selecciones. Es cierto que también de los 3 que están con sus países, solamente 2 serían titulares y uno de ellos sería el único que jugaría representando su selección, el otro estaría en el banco de suplentes, pero aún así el muñeco siempre debe evaluar a aquellos jugadores que van a estar regresando de otros lugares de Sudamérica habiendo disputado minutos con sus países. Por lo pronto, yendo nombre por nombre, Franco Armani va a ser el arquero. Ledesma atajó por Copa Argentina, pero obviamente en el ámbito local, por lo menos hasta que arranque la doble competencia, el Pulpo va a ser el número 1. En el lateral derecho jugará Fabricio Bustos, que es el futbolista que no digo que se pueda adueñar de la posición, porque Montiel claramente es el titular, pero va a tener una oportunidad única. Voy a estar adentrándome un poco más en el tema de Bustos más adelante en este video, pero va a estar jugando los próximos 2 partidos en condición de titular, y eso será algo muy importante para un futbolista que el año pasado era el lateral derecho titular de River y que por la llegada de Montiel como refuerzo en este último mercado perdió el lugar. La pareja de centrales estará conformada por 2 jugadores que están formando parte de sus selecciones. Pesela jugaría como primer marcador central, por lo pronto no estaría sumando minutos en el partido que Argentina enfrentaría a Brasil, caso contrario a lo de Paulo Díaz, que sí estaría sumando minutos en el duelo de Chile cuando estará recibiendo a la selección de Ecuador. Por lo pronto, Martínez Cuarta, de quien también voy a estar hablando más adelante, recibiría la alta médica y estaría recuperado, pero el muñeco lo guardaría para el partido por Copa Libertadores, más allá de que podría estar entre los concentrados. En el lateral izquierdo jugará Marcos Acuña. La mitad de la cancha será la misma que disputó no el duelo por Copa Argentina ante Ciudad Bolívar, sino el cotejo anterior frente a Riestra, es decir, Enzo Pérez como mediocampista central, Rodrigo Aliendro a su lado, y como volantes más ofensivos, Maximiliano Mesa y Franco Mastantuono, a la espera de que este último termine de entrenarse con la sub-20 y se sume al plantel de River con el correr de este día miércoles. No hay ningún inconveniente físico en relación a Mastantuono, va a estar a disposición sin ningún tipo de problemas, y la pareja de delanteros estaría conformada por Miguel Ángel Borja, que si bien es cierto viene teniendo un rendimiento bastante flojo, el hecho de que Colidio se encuentre lesionado y que Driussi, si bien es cierto podría recibir el alta médica, claramente no estaría al 100%, obliga a Gallardo a poner al cafetero como titular sin ningún tipo de dudas y a rever quién será su acompañante. El chileno Gonzalo Tapia estuvo desde el inicio por Copa Argentina, pero jugó tan solo 45 minutos porque su nivel fue muy pero muy pobre, por lo que hay muchas probabilidades que el juvenil Ian Subiabre, que también se estuvo entrenando con la sub-20, esté acompañando a Borja en la delantera.
Vamos a continuar ahora haciendo referencia a los 3 futbolistas que en principio deberían recibir el alta médica sobre el final de esta semana. Cuando el fútbol para River se detuvo luego del partido por Copa Argentina, había un total de 6 jugadores lesionados. De esos 6 futbolistas, uno ya recibió la alta médica, que es Giuliano Galopo, y todavía faltan 5. 2 no la recibirían durante esta semana y verán si pueden llegar al duelo por Libertadores. Complicado, pero tanto Gonzalo Montiel como Facundo Colidio no solamente se perderían el duelo frente a Central, sino también el cotejo frente a Universitario en Perú, mientras que los 3 que ven en pantalla, Lucas Martínez Cuarta, Sebastián Driussi y Matías Rojas, en principio recibirían el alta médica durante los días jueves y viernes, y si bien es verdad no está segura su presencia en el duelo frente a Central, sí van a estar para la Copa Libertadores. Lo que resta saber es si justamente Gallardo los guarda para ese partido o si en definitiva los apura un poco para jugar frente a Central y que sumen algunos minutos. Acá las situaciones más importantes son las del defensor y la del delantero. ¿Por qué digo esto? En el caso de Martínez Cuarta, si Pesela y Paulo Díaz regresan bien de representar a sus selecciones, yo creo que no va a jugar contra Central y que la dupla va a ser los 2 futbolistas que estuvieron con sus países durante esta fecha FIFA. Mientras que si obviamente uno de los dos no está al 100% de sus condiciones físicas, es probable que Martínez Cuarta juegue como titular. Mientras que por el lado de Driussi, el apuro puede venir justamente de lo que mencioné recién en lo que respecta al acompañante de Borja. Tapia jugó verdaderamente muy mal contra Ciudad Bolívar y Subiabre no deja de ser un juvenil, más allá de que creo que merece alguna oportunidad para ser titular. Si Driussi está bien, podría llegar a ir desde el inicio. No lo creo, me parece que va a ocupar un lugar en el banco, pero no hay que dejar de lado esa posibilidad. Y por último, la situación de Matías Rojas, que recordemos se resintió de su lesión porque en principio había sufrido una distensión, había estado 2 semanas afuera de las canchas, volvió para la final ante Talleres y luego de ese partido volvió a resentirse de esta dolencia. Por lo pronto, en el caso de Rojas, no iría de titular bajo ningún punto de vista, sino que ocuparía un lugar en el banco de suplentes. Aún así, la idea de Gallardo, si bien es cierto que es la de no apresurar la recuperación de los jugadores, teniendo en cuenta que hace bastante tiempo que no juegan, los 3 sumaron sus últimos minutos el 5 de marzo contra Talleres en Asunción, es que en algún momento del partido ante Central puedan ingresar al campo de juego como para volver a entrar en contacto con la pelota en un partido oficial, para que no lleguen al duelo frente a Universitario sin tener minutos en el último mes. Y vamos a hablar ahora de la situación de Fabricio Bustos. El lateral derecho se lesionó sobre el final de la pretemporada, lo que hizo que Montiel se adueñara del lugar en esa posición en el marcador de punta diestro desde el primer partido ante Platense. ¿Por qué digo esto? Es cierto que con el correr de los cotejos seguramente Montiel iba a terminar ganándose el lugar por su jerarquía, porque por algo River lo fue a buscar en este último receso y porque no deja de ser un jugador de selección. Sin embargo, para Gallardo, Montiel terminó debutando mucho antes de lo esperado, porque fue un futbolista que no hizo la pretemporada y en ese primer duelo, en la primera jornada del torneo Apertura 2025 contra Platense en Vicente López, la idea era que Bustos fuera el lateral derecho titular. De hecho, unos días antes River había jugado un amistoso contra la selección de México y Bustos tampoco había disputado ese partido, teniendo en cuenta que el objetivo era que no jugara ese cotejo como para que llegara al 100% de sus condiciones para el debut en el torneo, algo que lamentablemente tampoco sucedió. Después, en el resto de los encuentros, obviamente Montiel siempre se aseguró la titularidad porque en general tuvo buenos niveles y Bustos tan solo jugó 2 partidos, contra Godoy Cruz en Mendoza por la 5ª jornada y frente a Ciudad de Bolívar el otro día por Copa Argentina. Después es verdad que en 2 cotejos más ingresó en el segundo tiempo contra Riestra. De hecho, el día que Montiel se lesiona entra en el entretiempo para reemplazarlo sin el mejor de los rendimientos. Bustos necesita recuperar ese nivel y si bien es cierto que es muy difícil que le gane la posición a Montiel, teniendo en cuenta todo lo que significa Cachete para River por sus enormes rendimientos y también por lo que significa dentro del campo de juego en cuanto a su liderazgo, si Bustos logra tener 2 rendimientos positivos contra Central y Universitario, porque va a ser titular en los 2 encuentros, por lo menos al DT le generará cierta duda de si debe rotarlos más, porque también puede ser que uno de los motivos por los cuales Montiel se lesionó era porque básicamente jugaba casi todos los encuentros, sabiendo que el nivel de Bustos no había sido de lo mejor en lo poco que había estado dentro del terreno de juego. Si Bustos logra rendir bien en estos 2 compromisos, Gallardo podrá darle más descanso a Montiel y que el exjugador de Independiente se
ponga más tiempo dentro del terreno de juego en ese lateral derecho. Estos dos próximos cotejos serán claves para que el jugador suba en la consideración del entrenador. Y antes de meterme en algunas cuestiones relacionadas al mercado de pases y a falta de la confirmación oficial del millonario, se conoció dónde se concentrará el plantel conducido por el muñeco mientras se estará disputando el Super Mundial de Clubes de la FIFA. El millonario empieza a planificar su participación en la competencia y tendría definido el lugar donde se concentrará durante el torneo, que será el lujoso Starfight Sports, ubicado a media hora de la ciudad de Seattle, lugar donde River disputará 2 de los 3 partidos que jugará en este certamen. Con una infraestructura de alto nivel, el complejo que albergará a River cuenta con 11 canchas de entrenamiento y un estadio con medidas oficiales. Se trata de un centro de primer nivel a nivel estadounidense que fue utilizado durante más de una década por el Seattle Sounders, una de las franquicias más históricas e importantes que hoy disputan la Major League Soccer y de hecho uno de los conjuntos estadounidenses que va a estar disputando el Super Mundial de Clubes de la FIFA. El otro es el Inter de Miami. Uno de los puntos clave en la elección de este predio es la variedad de superficies disponibles. Además de una cancha de futsal techada, el complejo ofrece 5 campos de césped natural y 6 de césped sintético, lo que le permitirá al cuerpo técnico elegir las mejores condiciones de trabajo en función de cada partido y estadio. Gracias a sus modernas instalaciones que incluyen gimnasio, canchas techadas y sectores de hospedaje, el Starfight Sports ha sido utilizado por distintas selecciones y delegaciones internacionales, incluso fue la base de la selección argentina durante la Copa América en el año 2016. Otro factor determinante en la elección de este complejo es su cercanía con los 2 partidos que disputará River en esa ciudad durante la fase de grupos. Está a solo 16 kilómetros del estadio Lumen Field de la ciudad de Seattle y de esa manera el millonario reducirá los traslados al máximo y solo necesitará 30 minutos para enfrentar al Urawa Red Diamonds por la primera jornada y al Inter de Milán por la segunda fecha. Por si alguno no lo recuerda, el segundo partido ante Rayados de Monterrey de México será en el estadio Rose Bowl de la ciudad de Los Ángeles, bastante más al sur, por lo que seguramente River se trasladará un día antes, es decir, por la noche del 20 de junio, para el 21 disputar este duelo frente al elenco mexicano y después, una vez termine su participación en este encuentro, regresar a la ciudad de Seattle para entrenarse en este complejo. Como recién mencioné, falta la confirmación oficial por parte de River, pero es casi seguro que este será el lugar donde se entrenará el equipo dirigido por Marcelo Gallardo. Y River finalmente transfirió a Augusto Batalla. El arquero fue traspasado de forma definitiva a su actual equipo, el Rayo Vallecano de España. Estaba cedido en el equipo europeo hasta el 30 de junio de este año, pero decidieron negociar la compra antes de tiempo, teniendo en cuenta el buen rendimiento en general que está teniendo allí. En algún momento, si bien es verdad que con sus actuaciones en San Lorenzo se había hablado de que el Ciclón podía llegar a adquirirlo, en ningún momento hubo alguna chance de que esto sucediera, teniendo en cuenta que el conjunto de Boedo no tenía el dinero que pretendía River. Y si bien es verdad que ahora el Rayo Vallecano no pagó una gran cantidad de dinero, a River le sirve esta venta en este momento por un jugador que cada año renueva su contrato para volver a irse a préstamo. Desde que Batalla se fue de River a finales del 2017, estuvo cedido en 3 equipos argentinos, Tigre, Atlético Tucumán y San Lorenzo, 2 conjuntos chilenos, O'Higgins y la Unión La Calera, y 2 equipos españoles, primero Granada, donde perdió la categoría a mediados del año pasado, y ahora el Rayo Vallecano. Tras varios meses de allí, el guardameta junto con su representante convencieron a la dirigencia de que era justificado hacer una inversión para adquirir el pase. Es por eso que, tal como se conoció en los últimos días, River concretó la venta del arquero y de esa forma embolsar una interesante cantidad de dinero. En total, la venta de Batalla se hace a cambio de 1.600.000 euros por el 70% del pase. De esta forma, el más grande se queda con el 30% restante de un arquero que supo en su momento ser la gran promesa del club, pero que finalmente acabó sin poder transformar esas expectativas en realidad. Después, posteriormente a que se realizara la compra, Batalla firmó un contrato por 5 años con el Rayo Vallecano, y si bien es cierto que, como dije recién, todavía River tiene un 30% del pase, eso es por si finalmente es transferido a otro conjunto de Europa y de esa manera River puede recibir un monto menor seguramente, pero un dinero extra más al fin por una nueva transferencia. Pero por lo pronto la idea era que en algún momento Batalla fuera vendido como para no seguir teniéndolo de préstamo en préstamo.
Si bien es verdad que la voluntad del jugador siempre fue positiva para con River, porque como dije recién, había podido en más de una oportunidad no firmar renovación, quedarse 6 meses sin jugar para después irse libre, él siempre priorizó el hecho de que en algún momento, cuando finalmente se diera su venta, el más grande recibiera algo de dinero, y finalmente, después de bastantes sesiones, eso finalmente sucedió. Ahora y nos metemos ahora en el mercado de pases. Todavía no está confirmado si la FIFA va a abrir un mini periodo de transferencias para aquellos equipos que van a estar disputando el Super Mundial de Clubes de la FIFA. En un principio se había hablado de que el ente que maneja el fútbol a nivel mundial iba a abrir un pequeño mercado desde el 1 al 10 de junio con el objetivo que esos 32 clubes que disputen el Super Mundial de Clubes, entre ellos obviamente River, puedan incorporar futbolistas, sobre todo teniendo en cuenta que muchos vínculos terminan el 30 de junio y la idea de la FIFA es que los jugadores que terminan su contrato en ese momento no tengan que esperar hasta el 1 de julio para sumarse a los equipos que disputan el certamen, porque obviamente lo harían con la competencia ya empezada, por lo que se podría adelantar la salida de esos futbolistas, además de poder realizar otras compras y ventas si es que así lo quisiesen. Y es ahí donde aparecen dos nombres. El de dos jugadores que ya han sido mencionados como posibles refuerzos de River y que la situación de ambos es totalmente distinta. Primero, Joaquín Correa, que rige lo que mencioné recién. El vínculo de Correa termina con el Inter el 30 de junio y no va a ser renovado. Por eso mismo ya su representante está viendo las alternativas a las cuales se puede llegar a ir. El hecho de que el más grande dispute el certamen que se va a estar jugando en los Estados Unidos es algo que seguramente puede convencer a más de un jugador. Y si Gallardo considera a Joaquín Correa una pieza fundamental en ataque, podría llegar a ser una inversión para incorporarlo, sabiendo que lo puede traer libre con el pase en su poder. En el caso de Ángel Correa, tiene una mejor actualidad futbolística, eso está claro, porque si bien no es titular en el Atlético Madrid, es un jugador de recambio constante y que además ha sido citado, por ejemplo, para formar parte de la selección argentina en esta fecha FIFA, pero hay que tener en cuenta que ya hay otros equipos que están interesados en él. De hecho, Tigres de México, que si bien no juega el Supermundial de Clubes, tiene un poderío económico más que interesante, ha tratado de contratar a Correa durante esta última semana. Es verdad que todavía no hay acuerdo ni mucho menos, porque el Atlético Madrid pretende alrededor de 18 millones de euros para dejarlo salir, lo cual es un monto más que elevado. Correa, por su parte, tiene contrato todavía por un par de años más con el colchonero, por lo que no será sencillo incorporarlo en este momento. En River esperan que un llamado de Marcelo Gallardo pueda alivianar las negociaciones como para que el Atlético Madrid lo deje salir por un monto menor. Y otro jugador que se ha mencionado como posible refuerzo a mitad de año, primero lo que quiero dejar en claro es que no es que van a venir los tres. River seguramente, si se abre la chance de traer algún jugador antes de que empiece el Supermundial de Clubes, va a incorporar un delantero, pero va a ser uno. Claramente no va a traer 3 jugadores ofensivos. Y uno de los que es del gusto de Gallardo claramente es Lucas Beltrán, que uno creía que en este momento iba a estar brillando en el fútbol europeo, teniendo en cuenta que es su primera temporada en la Fiorentina de Italia, es decir, la 2023-2024, había sido más que positiva. Sin embargo, en esta 2024-2025 ha sumado menos minutos de lo esperado, y si bien también se ha mencionado para hacer refuerzo de River en el periodo de transferencia de enero, lo que en ese entonces pedía el conjunto de Italia era demasiado como para que River pudiera hacerse cargo. También hay que tener en cuenta que la Fiorentina ya le había vendido a el más grande, a Lucas Martínez Cuarta, a cambio de 7 millones de euros. La idea, en el caso de transferir al jugador argentino nuevamente al fútbol de nuestro país, en este caso a River, es que la Fiorentina se quede con un porcentaje del pase, pero aún así el más grande tendría que poner un número más que interesante. Se está hablando de alrededor de entre 12 y 15 millones de euros, y no por la totalidad de su ficha, sino por el 50 o 70% de su pase. Dependerá también mucho de lo que quiera hacer el futbolista, porque como dije recién, seguramente Beltrán no tiene en la cabeza, o por lo menos no la tenía hace un par de meses, regresar al fútbol argentino con menos de 2 años en Europa. La idea de la mayoría de los jugadores, por lo menos la meta que se proponen, es jugar 5 o 6 temporadas en el fútbol europeo. Es cierto que todavía es muy joven, Beltrán no tiene ni siquiera 25 años, por lo que todavía tiene una edad suficiente
para seguir jugando en Europa y posteriormente regresar a River aún estando en un buen nivel. Pero si se llega a presentar la posibilidad concreta de que pueda regresar en este próximo mercado, yo creo que en River no van a desperdiciarla ni mucho menos. Obviamente tendrán que empezar a negociarlo desde ahora, porque si la idea es incorporarlo en ese posible mini mercado del 1 al 10 de junio, no van a poder hacer una oferta tan grande en ese momento que la Fiorentina acepte y que se haga todo en tan solo 10 días. Por eso hay que empezar a hablar con el futbolista y con su representante antes de tiempo, durante estos meses de abril y mayo, para el momento de presentarle una oferta al equipo italiano. No digo que la acepten de una, pero que no haya tanta diferencia en relación con lo que puedan llegar a pedir. Está claro que no se estaría hablando tanto de posibles refuerzos en la delantera con vistas a este mercado de pases que viene si River tuviera delanteros en buen nivel, algo que lamentablemente no está sucediendo en este semestre. Por lo pronto, repasando todo lo que mencioné en este video, Gallardo tiene un par de días todavía para definir el equipo que jugará ante Rosario Central, donde seguramente pondrá lo mejor que tenga a disposición, a la espera de aquellos futbolistas que siguen estando con sus selecciones durante esta fecha FIFA y de que los tres que están casi recuperados, Driussi, Martínez Cuarta y Matías Rojas, reciban el alta médica sobre el final de esta semana. Se conoció el lugar donde el más grande estará concentrando durante el Mundial de Clubes. Será en un predio muy lujoso de las afueras de la ciudad de Seattle. Vendió a Augusto Batalla en 1.600.000 euros por el 70% del pase y se están viendo qué alternativas hay para reforzar la delantera en el próximo mercado. Joaquín Correa podría venir libre, pero depende de él regresar o no a la Argentina. Ángel gusta un poco más en cuanto a lo futbolístico, pero sería complicado sacarlo del Atlético Madrid, y el deseo de todos, inclusive desde Gallardo, es el retorno de Luca Beltrán. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.